Algunos confían en qué? En carros y caballos el texto se refería a qué? O sea, hacía énfasis en el pueblo de Egipto, ¿cierto? ¿Quiénes eran los que tenían el poderío en ese momento que huyó el pueblo de Egipto? El propio Egipto. ¿Y ellos cómo? ¿Cuál era su fuerte? ¿Los carros? Y los caballos. Sí, eso lo tenemos que trasladar a nuestro tiempo. Quizás ese versículo en nuestro tiempo no diría, ustedes confían en carros y en caballos, ¿cierto? Porque no tiene sentido. Pero podríamos decir que aquellos confían en su situación financiera, otros confían en tener un hogar, tener una casa, una construcción, ¿sí? Mas nosotros del nombre de nuestro Dios tendremos memoria. Siempre debe estar ¿en qué? En nuestra mente, en nuestra memoria. Y nuestra vida debe estar centrada ¿en quién? En Dios, ¿sí? Eso lo sabemos nosotros ¿de qué? De memoria. Y aún si no fuera cristiano, si yo le digo en quién debe estar centrada la vida, ¿en usted o en Dios? Me va a responder en Dios. La pregunta es, ¿qué tan centrada está nuestra vida en Dios? Si notan, una cosa es decirlo, conocerlo, saberlo, tenerlo claro en nuestra mente, y otra cosa es que sea efectivo en nosotros, ¿sí? ¿Qué dice? A ver, yo tenía un texto, pero todavía no. En Génesis nos da un registro de varios personajes bíblicos, y eso lo trabajamos en la guía, ¿sí? Nos da el registro primero de Noé, luego de Abraham, luego de ¿quién? De Gedeón, y por último de Pablo. Esos fueron los 4 que trabajamos, ¿sí? Noé, ¿cuál es la circunstancia de Noé? Sí, ¿qué hizo Noé? Construyó el arca. Listo, ¿qué hizo Abraham? Salió de su tierra. No, en este caso era Sodoma y Gomorra. Sí. Tercero era Gedeón. ¿Qué hizo Gedeón? Sí, liberó al pueblo de Madián, ¿sí? ¿Qué hizo Pablo? Pues Dios tenía para él que se predicar a los gentiles. Esa llevó el evangelio a los gentiles. Bueno, resulta que en las 4 preguntas que le acabo de hacer, todos me respondieron mal. ¿Sí? Muy mal. ¿Qué pregunta les hice? Primero, ¿qué hizo Noé? Y les dije, lo de la barca. Sí. No lo hizo Noé. No hizo Lo hizo Dios. ¿A través de quién? Dios hizo todo. Les dije, ¿qué hizo Abraham? Y todos, les dije, lo de Sodoma y Gomorra. Sí. Me obedeció el mandato. Pues se supone que Dios. Primer tip que tenían que tener conmigo es que yo hago preguntas capciosas. Y eso el curso anterior lo vivió muy fuerte conmigo, porque es que de ahí sale la enseñanza. Entonces, mira, esto es tan práctico como que es una enseñanza primordial. Siempre nos acostumbramos a creer que los grandes personajes de la Biblia fueron los que hicieron las cosas, y resulta que ¿qué? Que no es así. Dios a través de ellos hizo las cosas. Por eso mismo usted nunca va a hacer cosas grandes para Dios, sino que Dios lo va a utilizar a usted para hacer cosas grandes para Dios. Y ese es el primer cambio que debemos hacer de mentalidad en nuestra vida. ¿Por qué? Porque cuando yo tengo una vida centrada en mí mismo, yo soy el profesor de escuela bíblica, yo soy el que estoy en el ministerio, y ese yo soy se vuelve algo que repetitivo en nuestra vida. Y realmente Dios está orando a través de César para dar una enseñanza. No es César. ¿Sí notan la diferencia? Esa es la diferencia marcada en toda la Biblia, con todos los relatos. Si usted se va a todos los que quieran. Pedro predicó y se convirtieron ¿cuántos? 4.000. ¿Cuántos? 3.000. Casi. 3.000, pero ahí están contando solo hombres, o sea que pudo haber sido esa cifra, ¿sí? Pero lo hizo Pedro. Dios. Lo hizo Dios a través de quién. Y así está en la palabra. Es que Dios convenció. Pedro no convenció a nadie, simplemente que fue un instrumento de Dios. Entonces, nosotros muchas veces lo decimos, no, es que yo quiero ser un instrumento de Dios, pero en nuestra vida práctica nos volvemos es quién, que somos nosotros. ¿Sí? Y esa fue la primera enseñanza en ese primer día a través de estos 4 ejemplos. ¿Cómo les fue en ese primer día? ¿Fácil, difícil? ¿Lo tomaron, no lo tomaron? ¿Sí? De ahí pasamos a que una cosa son los planes de quién, de Dios, y otra cosa son mis planes. Bien, la gran mayoría de veces terminan haciéndose nuestros planes que los planes de Dios. Qué lástima, ¿cierto? Qué lástima porque
porque los planes de Dios son ¿qué? Perfecto. Sí, son más altos, ¿cierto? El problema es el ajuste que nosotros tenemos que hacer para entrar en los planes de Dios. Entonces, tomando esos datos, por ejemplo, los datos de los anteriores, ¿qué ajuste tuvo que hacer Noé para seguir el plan de Dios y que se ejecutara esa gran tarea? Yo no sé si a usted le parece una gran tarea que hacer un arca de semejante tamaño, meter a los animales al arca, ¿sí? Durar todo ese tiempo en el arca con todos esos animales. No sé si a usted le parece eso una gran tarea. Tenía que ser una puerta. Tarea de muchos años. Una puerta muy grande para entrar. Y Noé se ajustó ¿qué? A los planes de Dios. ¿Quién le dio las medidas? ¿Quién proveyó todo para que se hiciera? Dios. ¿Quién ajustó su vida a los planes de Dios? Noé. No, Dios ajustó la vida de Noé. Ahí hay una diferencia grande. ¿Sí? Muchas veces Dios tiene un plan para nuestra vida, ¿sí? Nos pone todos los recursos, pero ¿qué? Pero yo no me quiero ajustar a esos planes. ¿Sí? Aquí a Maya le va a tocar repetir este capítulo, pero lo vamos a hacer. Mis planes era ser jugador de fútbol profesional. Esos eran mis planes. Y trabajé muy duro desde los 6 años hasta los 14 años para lograrlo. Pero a mis 14 años, a mis 15 años sucedió algo. Sucedió el terremoto de Armenia. Y justo ese mismo año yo llegué a la iglesia Bautista Renacer, que en ese tiempo quedaba en una carpita aquí donde está Lara. Y en ese momento Dios me llamó y adivinen, aquí el jugador de fútbol profesional. Mis planes eran muy diferentes a los planes de Dios. Desde los 6 años hasta los 15, estamos hablando de 9 años, yo luchando ¿por qué? Por mis planes. No sé si a usted 9 años le parezca poquito, para mí me parecen muchísimos años, ¿sí? Entrenando, alimentándome correctamente para lo que yo iba a hacer. O sea, yo era demasiado disciplinado, hacía las tareas en el descanso para no tener que tener tareas por la tarde para poder entrenar. Mi vida giraba en torno a eso, ¿sí? Solo eso. Pero ¿cuáles eran los planes de Dios? Y adicional a eso, en 11 me puso a trabajar. Entonces estudiaba en la mañana y trabajaba por la tarde. No tenía tiempo para jugar fútbol o para entrenar a la medida que estaba haciendo. Y en última me terminó llamando y ahorita heme aquí, ¿sí? Como un profesor de escuela bíblica dominicana. Heme aquí sirviéndole a Dios en la predicación. No soy yo, es Dios a través de mí. Pero Él empieza a cambiar nuestros planes. Gracias a Dios, yo ajusté mi vida a sus planes, porque yo pude haber dicho no, yo sigo con mi sueño y quizás lo pude haber logrado, pero quizás mi vida no tendría sentido de estar con Dios y no hubiese hecho tareas tan grandes como por ejemplo dirigir a un ministerio de jóvenes cuando todos los jóvenes eran mayores que yo, por ejemplo. ¿Sí? Entonces hay tareas que Dios va dando y va haciendo que nosotros ajustemos nuestra vida a la tarea. Entonces, el primer punto que vimos es Dios hace a través de ¿quién? De nosotros, no nosotros hacemos cosas para Él. Y eso hay que entenderlo, ¿sí? En ningún momento Moisés, que es otro personaje, planeó liberar al pueblo, ¿sí? Es más, no quería hacerlo. Entonces, ahí está la gran diferencia. ¿Cómo vamos hasta ahí? ¿Comprendemos? Sí. Listo, ahí trabajamos algo que era la liberación, justo la liberación del pueblo de Dios, ¿sí? Pero no recuerdo bien. Sí, no tanto la liberación, sino la ida a la tierra prometida. ¿Qué pasó con el pueblo? ¿Cuáles eran los planes de Dios para el pueblo? Que entraran a la tierra prometida. Llevarlos a la tierra prometida, ese era el plan de Dios. ¿Cuál fue el final? Que no entraron. Muchos no entraron. Muchos no entraron, ninguno entró. Solo la nueva generación. Ninguno de los que salieron, solamente la nueva generación fueron los que entraron. El único que entró fue Josué. Pero ellos ninguno. ¿Se cumplió el plan de Dios? Sí. ¿Sí? ¿Cuál era el plan de Dios? Era llevar todo el pueblo a la tierra prometida. ¿Se cumplió eso? No, por la desobediencia. Por la desobediencia. Obviamente no tiene nada que ver Dios en ese final,
Porque el pueblo que hizo no se ajustó, ¿cierto? No hizo los ajustes necesarios para qué, para entrar en el plan de Dios y quisieron hacer su propio qué, su propio plan. Eso no quiere decir que Dios obliga. ¿Sí nota? O sea, Dios tiene una tarea para nosotros, digamos que nos la dice, pero si nosotros no queremos hacerla, Dios no nos coge como marionetas y nos mete de cabezas allá y nos limita y simplemente es el plan. Si usted no se ajusta o si usted no escucha el plan, es porque algo está pasando en nuestra relación con Dios. ¿Sí? Ahora, en ese entrelazo de... que va la grabación. En ese entrelazo de todo lo que Dios hace es que nunca nosotros somos los que tomamos la iniciativa. ¿Sí? Que eso fue lo que vimos en el día 3. ¿La iniciativa la toma quién? Dios. ¿Cómo me pueden dar un ejemplo de eso? Práctico, de la vida cotidiana. No se vayan ahí todos evangélicos a decir cosas así evangélicas, no. De la vida cotidiana. Pues que nosotros tenemos que usarnos los planes de Dios porque Él tiene una iniciativa para nosotros, pero hay veces nosotros tomamos otro camino. ¿Les facilito la pregunta? Sí. ¿Sí? Si yo lo primero que hago es levantarme y ponerme de rodillas, ¿quién toma la iniciativa? Dios. Pues nosotros, pero a través de Dios. Tratemos de explicarnos eso. Yo me despierto y lo primero que hago es ponerme de rodillas a orar. ¿Quién tomó la iniciativa? Pues usted tomó la iniciativa, pero Dios le puso... Pero Dios nos ayudó porque hay veces... Entonces, ¿quién tomó la iniciativa? Dios, porque hay veces... ¿Qué dice nosotros Filipenses decimos, capítulo 2, versículo 3? No queremos orar, pero hay veces que nos da que mandar. ¿Qué dice Filipenses 2.13? Porque Dios es el que vosotros podéis hacer querer como Él hace posible. Ahí está la respuesta. Si yo me levanto y me pongo de rodillas es porque Dios puso el deseo y la acción, que es lo que quiere decir este texto. Sí, tanto el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Sí? Entonces, si usted tiene el deseo de levantarse y ponerse de rodillas, ¿es porque qué? Porque Dios lo puso ¿qué? En su corazón. Y si usted lo hace, ¿es porque qué? Porque Dios lo mueve a qué? Hacerlo. Así de sencillo. Eso es lo que nos quiere decir este texto. Entonces, eso es lo que nosotros queríamos aprender. En esa tarea, usted no llega a esa tarea porque busca a Dios y le dice, Señor, aquí estoy, heme aquí. ¿Cuál es la tarea? Así no funciona, ¿sí? Por ejemplo, en ese heme aquí, envíame a mí, es porque ¿qué? Porque Dios ya había puesto la tarea. ¿Sí? Y Él dice, heme aquí, envíame a mí. Yo estoy dispuesto. ¿Yo estoy dispuesto a hacer qué? Eso que tú iniciaste. Entonces muchas veces en las planeaciones de las iglesias se va al equipo pastoral, los líderes, y empiezan a mirar qué cosas hacer. Eso sería lo normal, así debería ser. O se debería tomar un tiempo para orar y mirar qué es lo que Dios está haciendo. ¿Para qué? Para programar de acuerdo a qué, a lo que Dios está haciendo. Eso suena como tan imposible, pero así es. Porque Dios va a terminar ¿qué? Mostrándolo, y esa es la parte final de la clase de hoy, a lo que vamos a llegar. Entonces, Dios toma ¿qué? La iniciativa. Primero, ¿qué aprendimos primero en el día 1? Que, o sea, nosotros debemos ajustar nuestros planes. Bueno, Ese fue en el desarrollo, pero es primero que Dios obra a través de nosotros. Lo segundo, que los pensamientos de Dios son ¿qué? Diferentes los nuestros. Ahí es donde nosotros nos ajustamos a esos planes de Dios. El día 3 es que Dios toma la iniciativa. Día 4. Dios habla a su pueblo. ¿Cuántos creen que Dios sigue hablando todavía? Siempre habla en medio de la Biblia, todavía, claro. ¿Cómo habla Dios? Como que quiero escuchar las respuestas de De Ángel. muchas maneras. De muchas maneras, ¿de cuáles? A través de la palabra, ¿Cómo a través de la palabra? nosotros viendo la palabra. ¿Cómo? ¿De qué manera? Estudiándola.
Y cuando tú la estudias, ¿qué recibes? como que Dios me está hablando, pero hay veces que la entiendo. Hay veces que entiende uno. A mí me gusta que hablemos de cosas prácticas, o sea, de lo que hacemos. Listo, cuando yo voy a la Biblia, cojo un texto y empiezo a leerlo y lo entiendo y extraigo una enseñanza, ¿eso sería que Dios me está hablando? Bueno, listo. Vamos a llegar a cómo ocurre eso, ¿sí? Porque eso no es algo así como muy natural, ¿sí? Que sea yo por inteligente sino que eso tiene un orden. Listo. ¿Cómo hablaba Dios antes? Y eso estaba en la guía. Por medio de los profetas. Por medio de los profetas. ¿Cómo lo hacían? Prácticamente, ¿cómo lo hacía Dios? Dani, responde. Como en la voz, ¿cierto? Como que la voz de él se oía. Directamente hablaba con el profeta, ¿sí? ¿Qué le decía? Dile a mi pueblo esto. ¿Y qué tenía que ir a hacer el profeta? Ir y decir exactamente lo que había que escuchar. Esa era la forma, ¿sí? ¿Eso sucede ahorita? No. O sea que si alguien viene y le dice, es que Dios me dijo que le dijera. Jesús me dijo. Así como Juan Luis Guerra, que si el enemigo te tienta a la cabeza, ¿no? También me dijo que no te mortifiques. Que las avispas. Sí, entonces esa era la forma como hablaba. En los tiempos de Jesús, ¿cómo hablaba? Por medio de Jesús. Exacto. ¿Jesús? Jesús hablaba. Era el que hablaba. Y el mismo Jesús decía que él decía lo que el Padre le había dicho, pero ya no estaba hablando por medio de profetas, sino que lo hacía directamente por Jesús. Y Jesús era el que llevaba la palabra y la voz de Dios, y el pueblo que hacía escuchaba. Y ya no solamente el pueblo judío, sino que Pero es muy diferente en ese tiempo. El Señor sí se le presentaba a la persona, por ejemplo al apóstol Pablo, y hacía todo. Es muy diferente en esos primeros tiempos, cuando han pasado hasta miles de años, ¿no? Donde estamos hoy en día. Hoy en día el Señor nos habla por medio de la palabra, pero por medio de un pastor, pero Él no se nos presenta. Como se presentaba tan directamente, pues pienso yo. hacia allá vamos. Entonces, en los tiempos de Jesús, ¿cómo hablaba? Directamente por medio de Jesús. Sí. En nuestros tiempos, y eso fue parte del estudio que hicimos, utiliza una manera para que nosotros podamos escuchar su voz. ¿Cuál es? Muy bien, por medio del Espíritu Santo, porque la misma palabra nos dice que Él es ahora el que nos habla y nos recuerda lo que Jesús dijo. Entonces, prácticamente, ¿cómo es eso? Usted va a la palabra. Yo le invito que antes de ir a la palabra, usted se eche una oracioncita así bien suavecita y bien finita, que le pida al Espíritu Santo que dirija ese momento y que le dé entendimiento, ¿sí? Para ir a la palabra. Y luego hace la lectura de la palabra. Cuando usted empieza a comprender cosas, es porque ¿qué? Porque el Espíritu Santo está obrando en su cabeza, en su entendedero, y le está dando palabra. Ahí es cuando Dios habla. ¿Sí? ¿De qué otra manera Dios habla además de la palabra? Circunstancias, muy bien. ¿Qué otra manera? Cuando nos congregamos con el pastor. A través de la iglesia, muy bien. ¿De qué otra manera? La oración. Y la oración. Ahí cogimos todas, las 4 que hay que coger. Ahora vamos a darle el orden correcto. Palabra, oración, iglesia y circunstancias. Esa es la manera que Dios habla, ¿sí? Si Dios le habla a usted a través de una circunstancia, entonces debe pasarlo ¿por qué? Por los demás filtros. ¿Hasta llegar qué? Al filtro más importante, que es la palabra de Dios. Lo vamos a hacer de una manera más práctica. Tengo una circunstancia difícil. Vamos a ir a una real.
mi hermano estuvo enfermo durante 10 años postrado en una cama con cáncer. En esa circunstancia, ¿de qué manera podía estar hablando Dios? En ese tiempo íbamos a la iglesia y escuchábamos ¿qué? Predicaciones, estudios bíblicos, y habían predicaciones que tocaban directamente el tema que estábamos viviendo en la circunstancia. Eso nos llevaba a ¿qué? Si mi hermano está enfermo, ¿qué nos lleva a eso generalmente? Por lo menos eso. ¿Cuál es la segunda? La oración. La oración. Entonces nos lleva a orar y a pedir a Dios por eso. Muchas veces en esos momentos Dios ¿qué hace? Manda su palabra, ¿sí? Recuerda un texto bíblico, ¿sí? Algo que tenga que ver con eso, y eso me lleva a conectarme con ¿qué? Con la palabra. Si todas estas se ponen de acuerdo es porque Dios está ¿qué? Hablando a través de ¿qué? De todas esas formas. Ahora, si yo voy a la palabra y Dios me habla por medio de la palabra, pues yo no tengo que ir a las otras, porque la palabra es ¿qué? La base. Pero si Dios me habla a través de la iglesia, por medio de una predicación, entonces, ¿qué me corresponde a mí hacer para saber si es la voz de Dios? Voy en oración y voy a ¿qué? A la misma palabra, a corroborarlo. ¿Sí notan? Como Dios habla. Pero nosotros a veces nos quedamos con lo que Dios nos dijo a ¿qué? Por medio de la iglesia. Y ya. Y se para César ahí al frente y predica algo y les dice una barbaridad y ustedes se la creen. Porque ni la ponen en oración, ni la confirman en ¿qué? En la palabra. Entonces no nos podemos quedar solo con lo que nos digan en la iglesia, que esa es la voz de Dios, que escuché, Dios me está hablando. Sí, porque hay veces que el predicador no conoce mi situación y predica y parece que me estuviera predicando a mí. De esa manera Dios habla, pero eso no se puede quedar ahí, sino que eso lo debo llevar a ¿qué? A oración y a la misma palabra, volver a revisar los textos que el predicador tomó, estudiarlos y mirar si eso es lo que Dios está diciendo. Y así es como Dios. ¿Alguna pregunta, duda, inquietud? Todo bien. Siempre todo bien. Si no les quedó claro con esa No, explicación, está los invito a que bien. revisen el video luego. Bien, ahora, listo, ya sabemos que Dios ¿qué? Dios sigue hablando. Ahora lo que tenemos que entender es que no solamente cuando Dios habla lo hace porque, uy, qué chévere, les voy a hablar. No, Dios tiene un propósito cada que habla. Y así lo vemos en el transcurso de toda la palabra de Dios. Cuando Dios habló era porque ¿qué? Porque había un propósito. En cada día de la creación Dios habló, ¿cierto? Si recuerdan, eso lo enseñé en tiempo de crecer, cuando era tiempo de crecer, que Dios hizo su creación por medio de ¿qué? De su palabra, ¿cierto? Y dijo, hágase la luz, y luz se la hizo, no mentira, no, y la luz se hizo, ¿sí? Por medio de ¿qué? De su palabra. Pero cuando sale la palabra de Dios es porque lleva ¿qué? Un propósito. No es como nosotros que a veces hablamos cosas que ni propósito tienen. Cuando Dios habla, cuando usted dice, escuché la voz de Dios o escuché a Dios hablándome a través de la predicación, eso no es solamente para que usted la escuche, sino que eso tiene ¿qué? Un propósito específico. ¿Sí? Por ejemplo, cuando Dios, ¿cuál fue la promesa que Dios le hizo a Abraham? Abraham, Seré que no nació. ¿Cómo le dijo? de entrar a la tierra prometida. ¿Qué le dijo primero? Afuera. ¿Cómo? Sal De tu tierra, tu parentela. y yo haré de ti una nación grande. ¿Qué más? Y esa nación bendecirá ¿a quién? Al resto de naciones, y esa era la promesa. ¿Sí? Para que Abraham fuera el padre de esa nación grande, ¿qué tenía que tener? Hijos, pues de lógica, ¿cierto? ¿Qué pregunta tan? Hijos. ¿Y cuántos hijos tenía Abraham ya siendo viejo? Ninguno. ¿Y después tuvo cuántos? Dos. ¿Cuánto se demoró entre la promesa de haré de ti una nación grande hasta el primer hijo o hasta el hijo de la promesa que ¿cómo se llama? Isaac. A Isaac. Hay que aclarar que es el hijo de la promesa, ¿no? Después les cuento esa historia, bien detalladita. 40 años, No, 25 años se demoró entre decirle que iba a ser el padre de las naciones y darle que el hijo de la promesa. 25 años. ¿Usted se atrevería a esperar 25 años una promesa de Dios?
Pero esos 25 años era el tiempo parecido a este o era diferente. Pues era muy Oiga, ese tío me logra sacar de la clase, pero era yo muy diferente lentamente. porque vivió mucho tiempo. Vea, la palabra de Dios dice que los tiempos se irán acortando, entonces muy seguramente esos 25 años eran mucho más largos que los 25 Pero años sí de es ahora. válido preguntar, ¿cierto? Claro. ¿A usted 25 años le parece muy poquito o mucho? Muchísimo. ¿Se imagina que Dios le dice a usted que le va a dar un hijo y usted tiene 40 años? A los 90 años, ¿no? Y usted llega, no, digamos que usted tiene 50 años y Dios le dice que le va a dar un hijo. Y a los 75 años no le da un hijo, ¿usted qué piensa? No, a Dios se le olvidó, ¿cierto? No, pues, pero para los Usted le ora, pero señor. para nosotros las mujeres. Señor, ¿tú te acuerdas que me ibas a dar un hijo? ¿Qué? ¿Cuándo? Algo así parecido fue lo que vivió Abraham, sí. Él le dijo que iba a ser padre de naciones, una promesa que sus hijos iban a ser contados como la arena. Imagínese semejante promesa y esperar 25 años. ¿Por qué Dios espera 25 años para empezar a darle cumplimiento a esa promesa? ¿Por qué creen que Dios hizo eso? El tiempo Porque lo estaba preciso de Dios. preparando, tanto a él como a Sara. Ahí está el detalle, ¿sí? En la preparación. Si a usted Dios le dice que va a ser de usted una nación grande, que usted va a ser el padre de esa nación, ¿usted piensa que eso es una tarea breve? Relajada, que Dios le puso ahí algo sencillito, ¿o qué? Eso, ¿cierto? Entonces, para llevar a ese padre de naciones, Dios tenía que forzar su carácter a ser padre de las naciones. Así mismo sucede con todos, ¿sí? ¿O será que Moisés de una fue y liberó al pueblo? Tuvo una preparación ida tras ida al faraón. Cada que iba al faraón aprendía algo de su carácter, ¿sí? Y así mismo con todos los personajes. Así mismo es Dios con nosotros. ¿Por qué vivimos algunas circunstancias? Sencillo, Dios está preparándome ¿para qué? Para esa tarea grande. Pero también pasa que si yo esa tarea, en una tarea pequeñita, ¿yo qué? No le obedezco a Dios, entonces, si no eres fiel en lo poco, te será quitado. Entonces, por eso es que muchas personas pasan todo el cristianismo sin hacer nada. Porque aún en lo poquito que no fueron fieles. Sí, entonces Dios empieza a dar tareas pequeñitas, para ir ¿qué? Uno a veces quiere que Dios le dé una tarea grande de una vez. Pero ya. Sí, y está lo que te estoy diciendo. Hay que empezar por lo más suave, lo más básico para poder ir escalando. Entonces, para que Dios lo vaya moldeando. No, y no solo eso, muchas veces nosotros transcurrimos toda nuestra vida pensando que todos los momentos de nuestra vida son momentos separados, ¿sí? Pero resulta que Dios a través de todo eso está formando ¿qué? Un carácter para cumplir una tarea. Y eso era lo que nos decía el quinto punto. Abraham fue el padre de las naciones. 12 tribus, todo un pueblo de Israel. Las tribus fueron ¿qué? Fueron grandes, estuvieron en la tierra prometida. Sí, todo lo que fue prometido por Dios se cumplió. Sí, pero se tomó ¿qué? Su tiempo para formar el carácter de ese padre de las naciones. Y así mismo con cada uno. Formó el carácter de Jacob, fue el que más tuvo que formar. Lo tuvo que hasta que tocar para que empezara a formar el carácter. Si notan todo lo que hace Dios. Entonces, cuando Dios habla con un propósito, y no solamente habla con el propósito, sino que nos forma. La cuestión está si nos ajustamos o no nos ajustamos a la tarea.